Hola, hoy vamos a trabajar en este auto Honda Civic 2012 al que le vamos a reemplazar el sensor de impacto en el frente del lado derecho. Este auto estuvo involucrado en un accidente y aunque repararon la carrocería, no sustituyeron los elementos dañados del sistema airbag. Vamos a conectar el escáner al auto para ver los códigos de error existentes en el sistema airbag. Previamente, en otro video disponible en nuestro canal, sustituimos la unidad SRS, que es la responsable de desplegar los airbags en casos de accidentes. Vamos a realizar una inspección exploratoria para conocer el estado del sensor de impacto. Para esto vamos a liberar levemente el bumper para tener acceso a la localización del sensor. Siempre que vamos a intervenir en los elementos del sistema airbag, debemos desconectar la batería del auto para evitar que cualquier descuido pueda desplegar las bolsas del airbag. Como dato informativo, todos los componentes, partes y cableado del sistema airbag son de color amarillo muy llamativo para que sean fáciles de identificar. El sensor está totalmente dañado. Es muy irresponsable vender un auto en estas condiciones sin alertar a los compradores de la situación, que pone en riesgo la seguridad y la vida de los pasajeros. También vemos que el bracket metálico está deformado por el impacto, presionando el cableado del sensor. Es necesario desmontar el bumper completamente para acceder y desmontar el bracket, rectificarlo y reemplazar el sensor de impactos.
Llevamos el bracket metálico a la mesa de trabajo para corregir las deformaciones. Vamos a montar el bracket o soporte metálico ya corregido y vamos a instalar el nuevo sensor de impacto, parte genuina de Honda. Una vez que hemos terminado la reparación y sustituido los elementos dañados, vamos a reconectar la batería del auto para comprobar con el escáner si se solucionó el error del sistema. Vemos que el error 4211 del sensor de impacto se quitó de la lista de errores, así que la reparación fue exitosa. Quedan otras alarmas del sistema IBAT que solucionaremos en otros videos. Espero que este video les haya gustado y les sea de utilidad. Muchas gracias por ver nuestro canal.